La elegancia no solo consiste en saber vestir bien, sino que forma parte de una esencia y en ocasiones hay actitudes que la arruinan en segundos. Hola bellezas, ¿qué tal? Deseo que se encuentren de maravilla. Yo soy Anet Rocha, asesora de imagen y personal shopper. Y en el video del día de hoy hablaremos de cuáles son esas actitudes que arruinan nuestra imagen al momento de ser elegantes y que muchas veces no somos conscientes. Pero antes, si te interesan estos temas de imagen, de autoestima, de belleza, de adentro hacia afuera, no olvides de darle clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos todos los viernes. ¡Comenzamos! Mucho se habla de elegancia y pocas veces sabemos su significado. Proviene del latín elegantía, que significa gracia y distinción en el porte, el vestido y los modales. Es importante darnos cuenta de esos comportamientos que dan un mensaje opuesto a lo que es elegancia si es lo que tú realmente quieres transmitir a través de tu imagen. Recuerda que es muy importante la coherencia con las acciones y con lo que hablamos. Modera el tono de tus carcajadas. He llegado a ver en restaurantes, en reuniones sociales, personas que una cosa es reírse en un tono moderado y la otra es ¡ah! Es más que una carcajada, es un grito que llama la atención de la gente que está alrededor, pero de una forma desagradable. A veces llegan hasta lastimar las orejas y se la pasan en ese tono de risa y risa por un largo tiempo. Hay que cuidar este detalle, busquemos una tonalidad moderada, suave, porque esto no tiene nada de elegante. Al degustar alimentos o bebidas en alguna reunión o cóctel, hemos de evitar tocarnos la nariz, las orejas, la boca, rascarnos la cabeza, cualquier zona del cuerpo donde haya fluidos. Es algo antihigiénico y muy inapropiado. Lo ideal es levantarse, irse a algún otro lugar, a ponerse cómodos y después regresar a la reunión. Además que es una falta de respeto tanto para ti como para los demás. Y como un breviario cultural, una persona que comenzó a hacer manuales acerca de cómo comportarse al momento de reunirse en la mesa socialmente fue Leonardo da Vinci. Y hablando de temas de la mesa, hay que cuidar la cantidad de alcohol que bebemos, porque el excedernos nos hace perder control de nosotros mismos, decir, actuar como no somos o quizás sí salir ese verdadero yo, pero de una forma negativa. Y es muy difícil borrar este tipo de imágenes, sobre todo cuando son comportamientos que nada tienen que ver con lo que tú eres cuando no estás tomando alcohol. Así que hay que conocer hasta dónde es suficiente para no perder el control de nosotros mismos y poder tener una reunión agradable. Comer con la boca abierta, masticar haciendo ruidos, hablar mientras estamos ingiriendo alimentos es totalmente inapropiado y cero elegante. Así que hay que dar una revisada si estamos haciendo eso para corregirlo. Preguntar más de lo que te quieren compartir. Sobre todo en reuniones, cuando estás conociendo a alguien por primera vez, hay que tener mucho cuidado. Una cuestión es ser sociable, amigable y otra es invadir una línea de privacidad. Y de hecho hice un video que habla de cómo tener una comunicación efectiva en reuniones con familiares o amigos. Aquí te comparto el link y aquí también te lo dejo para que puedas completar la información con esto que te estoy diciendo. Descuidar la postura. Como se los he mencionado en otros videos, cuidemos cómo nos paramos, no encorvarnos y al momento de sentarnos, sobre todo damas, aprender a sentarse correctamente, a cruzar las piernas de forma que cuando traigamos un vestido cortito, una falda, podamos hacerlo de una manera elegante y no pasar ciertos apuros incómodos, porque esto sí le resta puntos a nuestra imagen. También cuidemos esas posturas
machistas al sentarnos, al pararnos, cuando queremos dar una imagen de feminidad. La manera en cómo movemos nuestro cuerpo en un baile también dice muchísimo. Hay que tener cuidado cómo lo hacemos porque es un lenguaje, es un mensaje y una forma balanceada, suave al ritmo de la música es algo apropiado. Ojo con mover tu cuerpo de manera muy vulgar, muy rápido, muy alocado, porque también estás diciendo algo opuesto a la elegancia. Cuidemos nuestro vocabulario, así es, decir palabras antisonantes, vulgaridades, incluso crear escenas dramáticas de problemas, de chismes. Esto resta muchísimo a nuestra imagen, además de hacer un ambiente muy pesado. Seamos conscientes de lo que estamos hablando y cómo nos estamos desenvolviendo para hacerlo de una manera como mucho más ligera y si hay cierta pesadez en el ambiente, aprender a movernos de ahí. Y aquí aprovecho para hablar de otro ladrón de elegancia que es la mala ortografía. Así es, además de que leer te va a ayudar mucho, yo te sugiero que si tienes duda de cómo se escribe una palabra, te tomes un momento y revises en el diccionario cómo se escribe de manera apropiada o se conjuga, o busques sinónimos, antónimos que van a enriquecer muchísimo tu vocabulario. La impuntualidad, así es una falta de respeto, no de tiempo. Yo sé que en países como Italia, América Latina, es muy normal para la gente llegar tarde. No, el tiempo es algo muy preciado y no hay nada ni nadie que te lo regrese. Así que si eres de esas personas que acostumbra a llegar tarde, sal con anticipación a tu cita y si vas retrasado, avisa a la mayor brevedad posible y sé que te lo va a agradecer la otra persona porque sabrá si te espera o no o qué hace con ese tiempo. En lo personal soy una persona muy puntual, soy mexicana y a mucha gente le sorprende que yo llegue temprano. Y digo, pero, o sea, ¿por qué? Es parte de un respeto tanto para ti como para mí. Ok, 10 minutos de tolerancia está bien, pero que se nos haga costumbre el llegar tarde, no es nada elegante. Vivir en ambientes, espacios llenos de desorden, suciedad, no es nada elegante. Y menos si es parte de tu estilo de vida, no estás siendo coherente. Y te comparto un video que hice acerca de hábitos que destruyen tu imagen para que puedas complementar esta información. Aquí voy a compartir algo que quizá les vaya a hacer ruido a muchos, pero la ropa deportiva es solamente para hacer tus actividades en ese momento y en cierto lugar, en un gimnasio, en un campo, pero no para traerlo así todo el día y andar en el banco, en el centro comercial, en el restaurante, con tenis y pants y sudadera. No, así sea de la marca más chic, no es elegante. En Francia, Italia, va a ser muy raro, extraordinario que tú llegues a ver a una mujer en la tarde vestida de ropa deportiva haciendo sus actividades porque no lo consideran elegante. Cada ropa tiene su espacio, su momento, su lugar y yo estoy muy de acuerdo con esto, así que bueno, considéralo. Otra actitud que resta muchísimo a la elegancia es interrumpir las conversaciones o meterse donde no te están llamando o crear otra conversación cuando alguien está hablando en un grupo de 3, 4 personas o más, sin ni siquiera decir me permiten, puedo interrumpir, disculpen, hay que considerar cuando otra persona está hablando. Leer mensajes ajenos, escuchar conversaciones por teléfono que no nos incumben, abrir correspondencia ajena, no, por favor. Esto denigra muchísimo, no solo tu imagen, desde luego no es nada elegante, habla mucho del bajo nivel cultural y de educación que posees, hay que evitarlo. Y 2 palabras que hay que agregar en nuestro día a día de una manera muy natural es gracias y por favor. Algunas personas no lo tienen, esto abre muchas puertas, además es muy agradable escucharlo y decirlo. Hemos de evitar el contar algo que se nos confió,
algo que escuchamos, de lo que nos enteramos, pero que sabemos que es un tema delicado y puede dañar a otras personas o no nos incumbe, seamos reservados. Me gusta mucho esta frase que dice que la discreción es elegancia. La elegancia es parte de tu esencia, de tu personalidad y la puedes pulir si así lo deseas. Los cursos de etiqueta ayudan muchísimo, los libros de buenas maneras, así como leer biografía de personas que se han sabido distinguir de una manera muy elegante, con mucha clase y actitud, es posible. También ayuda muchísimo el rodearnos y conocer personas que tienen un nivel socioculturalmente hablando mucho más arriba del que hoy nos encontramos. Es muy enriquecedor. La elegancia no tiene nada que ver con el dinero, es una actitud, es un estilo de vida, si así quieres incorporarlo como parte de ti. No se roba y no se quita, pero si lo deseas, puedes hacer que crezca. También he sido testigo de gente que le molesta la elegancia, el ver cómo te expresas, cómo te mueves, cómo eliges, esa belleza, cómo te conduces, que no te importe, sé tú y muévete a un lugar donde realmente seas apreciado y se pueda potencializar ese ser divino que llevas dentro de ti y liberar tu belleza interior. Bueno, y ahora platícame, ¿conoces alguna otra actitud que robe elegancia? ¿Qué opinas? Platícame, que me encantará leerte. Si te gustó mi contenido, regálame un like, suscríbete y comparte. Además de ayudarme a mí, ayudas a otros. Nos vemos en el próximo video.